Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo hemos escuchado que mientras Jesús se dirigía a Jerusalén con sus discípulos, dos de ellos, Santiago y Juan, se le acercaron para hacerle una petición. Concédenos que nos sentemos en tu gloria, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo que le piden contrasta radicalmente con la vida y la enseñanza de Jesús, en quien se ha hecho presente un Dios apasionado por el ser humano a tal punto que se ha rebajado hasta nosotros para darnos su misma vida. El Evangelio no dice que Santiago y Juan hayan tenido mala intención en su petición o que buscaran hacer daño con sus anhelos de poder. Sin embargo, Jesús les hace ver lo equivocados que estaban, diciéndoles: ustedes no saben lo que piden. En la petición de los dos discípulos, más que maldad, hay ignorancia. No han comprendido al Maestro, no han entendido el camino de Jesús, sus actitudes y su disponibilidad a entregarse y servir por amor. Jesús nunca intentó dominar, ni jamás habló de ocupar tronos de gloria. Solo buscó servir y hacer el bien a todos. Jesús no rechaza ni condena a aquellos dos discípulos, sino que más bien intenta ensancharles el corazón, ofreciéndoles lo más grande que podía ofrecerles. Los invita a beber su propio cáliz a través de la experiencia de entregar la propia vida por amor a los demás. Y los invita también a pasar por su mismo bautismo, sumergiéndose incluso en la muerte para que otros puedan vivir en plenitud. A continuación, Jesús llamó a los 12, a todo el grupo, y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes entre los pueblos los dominan con tiranía, y los poderosos los oprimen abusando de su poder. Jesús desea que sus discípulos no sean ingenuos y reflexionen sobre el modo con el que se ejerce el poder en el mundo y que a lo largo de los siglos hasta hoy ha hecho y sigue haciendo tanto daño. Jesús no quiere que sus discípulos reproduzcan la venenosa lógica de la superioridad y del dominio. Y les va a hablar ahora sobre esto, pero no a partir de una teoría ni apoyándose en una ideología, sino a partir de la realidad histórica que Él conoce y que también los discípulos conocen, o al menos deberían conocer. Jesús conocía los antiguos relatos bíblicos que hablaban de la opresión que habían padecido los israelitas a manos del faraón en Egipto. No ignoraba la dolorosa historia de su pueblo, causada por la injusticia, la corrupción y la violencia ejercida por los reyes de Israel. Jesús no desconocía lo que había sido la política expansionista de los antiguos imperios de Asiria y de Babilonia, que llevaron al exilio a miles y miles de israelitas. Era consciente del poder del imperio romano que en esa época oprimía a su pueblo. Jesús sabía también lo inmoral, ambicioso y cruel que era Herodes Antipas, gobernador de Galilea, quien había asesinado a Juan Bautista y a quien el mismo Jesús le llamaba zorro. Jesús sabía lo inescrupuloso y criminal que era Pilatos, el procurador de Judea, quien a menudo mandaba a reprimir con violencia, asesinando impunemente. Jesús no era ingenuo, sabía cómo se había ejercido el poder
y cómo se continúa ejerciendo todavía hoy. Jesús nos enseña que hay que tener memoria histórica y cultivar una visión crítica de la forma en que se ejerce el poder en el mundo. Porque si un pueblo no conoce su historia o la olvida con facilidad, vuelve a cometer una y otra vez los mismos errores. Por eso, una de las armas preferidas de los poderosos para dominar es distorsionar la historia. En los pueblos que viven sin memoria histórica, el futuro es el pasado que regresa continuamente. Cuando no nos interesamos por desentrañar y denunciar los malévolos mecanismos de opresión de quienes gobiernan, nos vamos acostumbrando a ser esclavos. Conocer la historia y ver con ojos críticos la realidad, como ha hecho Jesús en este Evangelio, nos permite sentar las bases de una nueva convivencia, de una nueva sociedad, sin caudillismos ni autoritarismos que provocan siempre tanta pobreza, dolor y muerte. Jesús no critica simplemente los vicios subjetivos del egoísmo o de la ambición, sino que desmonta el engaño y la deshumanización que hay en el poder. Su juicio profético sobre el poder no distingue entre un poder bueno y un poder perverso. Para Jesús, todo poder, entendido como imposición y dominio, es inhumano y es destructor. Por eso, teniendo en cuenta el modo en que se ejerce el poder en el mundo, Jesús exhorta a sus discípulos y a nosotros también hoy, diciéndonos que no sea así entre ustedes. Jesús nos propone, en cambio, una lógica que rompe con la dinámica de la imposición y del dominio que rige en el mundo. Suplanta el poder por el servicio y entiende la grandeza como abajamiento de amor. No se trata de buscar tronos, sino de despojarse de sí mismo y entregar la vida en gesto de amor gratuito para los demás. Escuchemos las palabras inolvidables de Jesús. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, sea su servidor. Y el que quiera llegar a ser el primero entre ustedes, sea el esclavo de todos. Jesús no quiere seguidores sentados en tronos, sino humildes servidores que como Él sepan dar la vida con compasión. Alguien es grande no por el poder que tiene, la crueldad con la que actúa o la violencia con la que se impone, sino por su capacidad de sacrificar sus propios intereses, buscando el bienestar de todos. Jesús desea que la iglesia esté siempre al lado de los demás, más bien a los pies de los demás para servirles, nunca por encima para dominarlos. Mientras otros oprimen, nosotros aliviamos y liberamos. Mientras otros aplastan, nosotros levantamos, consolamos y auxiliamos. Mientras otros reprimen y encarcelan, nosotros denunciamos la opresión y luchamos por la liberación. Nuestro modelo es el mismo Jesús, quien vino no a ser servido, sino a servir. En Jesús se reveló la autoridad de Dios en plenitud, la cual Jesús ejerció siempre al servicio de los seres humanos. En el ministerio de Jesús se manifestó un poder que nunca fue imposición y que Él jamás utilizó en beneficio propio, sino como fuente de salud, de perdón, de liberación y de vida. Jesús nos imagina a nosotros, sus discípulos, como un grupo que no vive con ambiciones de poder, que no tiene sueños de grandeza sobre los demás, que no anda
nuestros honores y privilegios particulares. Imagina un grupo de servidores y servidoras. Por eso en la iglesia nadie está por encima de nadie. Hoy se ha inaugurado el Sínodo Universal en todas las diócesis del mundo, recordándonos que hacemos camino juntos en la iglesia y que no hay nadie por encima de nadie, y que todos como hermanos y con espíritu de comunión y de servicio somos la iglesia de Jesús. En la iglesia nadie está por encima de nadie. Incluso quienes tenemos algún cargo de presidencia en la comunidad cristiana, como el Papa, los obispos, o los presbíteros o diáconos, no ejercemos ningún poder, ni estamos por encima de los demás. Solamente somos una humilde mediación humana para el discernimiento de la voluntad de Dios y para el fortalecimiento de la comunión, en la cual no cabe ningún tipo de dominio ni de exclusión. El servicio humilde, disponible y desinteresado nos asemeja al modo de ser de Dios, porque Dios es amor y el amor es humilde. La prepotencia y el deseo de dominar nos desfigura como seres humanos y nos aleja de Dios. Quien busca imponerse muestra su mezquindad. Quien se abaja para servir revela su grandeza. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Con esta frase termina el Evangelio de hoy. Y esta última frase del Evangelio es la más luminosa definición de la existencia de Jesús y del misterio de Dios. A Dios lo imaginamos omnipotente y todopoderoso. Sin embargo, Dios se ha revelado en la cruz de Jesús como el siervo por excelencia. Dios no se ha quedado arriba y por encima de nosotros, sino que se ha bajado amorosamente para servirnos. Ha bajado hasta nosotros preocupado por lo que necesitamos, deseoso de darnos vida, sanar nuestras heridas, fortalecernos con su consuelo y perdonarnos de todo pecado. San Juan de la Cruz, carmelita, doctor de la iglesia, nos recuerda que el fin de Dios es engrandecer al hombre. Por eso se ha bajado, pues como dice el santo, tan profunda es la humildad y la dulzura de Dios. Pidámosle al Señor la gracia de ser como Él, porque solo cuando asumimos una existencia semejante a la de Dios, que en Jesús vino no a ser servido, sino a dar la vida sirviendo a todos, solamente así seremos felices, haremos presente el amor de Dios entre los hombres y colaboraremos a que el mundo sea más humano. Amén.